En este proceso de aprendizaje, Uzbekistán es un ejemplo de un proyecto a largo plazo empezando por las bases. Con este ejemplo no quiero decir que tenemos que politizar el fútbol, todo lo contrario, mientras más lejos, mejor. Ellos lo usaron como política de Estado, si nosotros lo hacemos terminamos en la cuarta categoría de Tanzania, pero si debemos copiar las consecuencias que trajeron sus iniciativas, apostar por un proyecto a futuro, no por un mundial. Es evidente que la federación debe empezar con iniciativas en las canteras. Yo propongo hacer campos de concentración como los de Alemania en su época dorada del siglo XX para mejorar la raza, hacer campos de entrenamientos en distintas zonas de Venezuela que sirvan de filtros para captar talento y hacer un estilo NBA, donde los clubes, después de filtrar a lo mejor de lo mejor en la mayor cantidad de zonas posibles, puedan elegir sus picks para terminar de pulir una joya en bruto, que sea financiada por la federación. Esa es la parte superficial de todo, la punta del iceberg, pero el problema no está ahí, sino en la capacitación. Venezuela crea una alta gama de buenos jugadores en categorías juveniles, se nota en los mundiales, preolímpicos, sudamericanos, etc., aunque últimamente está costando un poco más de la cuenta, pero es necesario que haya una tecnificación física, técnica y táctica. El fútbol, en esencia, es la búsqueda de espacios. Si eso no se practica desde los 10 años, como si pasa en las potencias, no llegaremos a nada. Si a los 18 no tienes automatizados los movimientos, vas 10 años tarde en comparación del resto, es importante, la parte táctica no se practica y es lo que permite la adaptación rápida a los diferentes estilos de juego. Necesitamos sentar bases sólidas en la formación de futbolistas, que se potencien a un hipotético estilo de juego en la fútbol, empezando por cursos por personas de recorrido internacional que sirvan para preparar a los entrenadores formadores. La parte de las inferiores depende exponencialmente de las iniciativas que haga la federación para instalar las bases del futuro, pero eso es algo incierto, lleno de expectativas sin garantías, al igual que la Liga Fútbol que no se queda atrás pero debe ir por el mismo camino, pero más profundo. En las bases enseñar conceptos generales aplicados al juego, pero en la liga empezar a construir una filosofía. Todas las selecciones reflejan lo que se juega en sus ligas. El fútbol alemán de intensidad, presión alta y tas perdida, el calcio con un bloque defensivo sólido, desde que lo abandonaron siguen sin ir al mundial y reestructuraron su cuerpo técnico con exjugadores. España, juego en el mediocampo, Inglaterra, es un caso aparte, pero por ahí van los tiros. Si Venezuela no encuentra una filosofía en la liga, no se puede transmitir a la selección. El bendito problema, en el mejor sentido de la palabra, es que los jugadores se van temprano al exterior, es un arma de doble filo. A corto plazo es lo mejor, ya que la liga no brinda las condiciones para un desarrollo correcto de los jugadores, algo que ya he dicho que tiene que hacerse, pero por el otro, a largo plazo, limita, aún más, el crecimiento de la liga, que nos termina condenando a la larga y en el hecho de que un jugador venezolano no pueda adquirir una parte del fútbol, aunque sea mínimo, porque prácticamente no tiene tiempo ni de aprendizaje ni de adaptación, es algo que se tiene que desarrollar y, hasta que no cambie viviremos el mismo problema. Dicho esto, este es el mejor momento para crear este ecosistema dentro de la liga. Después del golpe de realidad, muchos venezolanos entienden que es necesaria una renovación, un proceso, no algo de la noche a la mañana y a su vez, la vuelta de jugadores venezolanos importantes que militaron en el exterior es la clave para captar la atención del hincha y desarrollar la liga. ¿Cuál debería ser nuestra filosofía? Considerando nuestra materia prima, nuestra clave han sido los centrales y los enganches. Parece antagónico, pero me parece la combinación perfecta. Con materia prima me refiero a los mejores jugadores que sacamos: Osorio, Ferraresí, Vizcarrondo, José Manuel Rey y Savarino, Telasco, Arango en líneas generales es lo que nos ha dado garantías. Yo me imagino un estilo Newcastle o Bournemouth, presión alta escalonada, marcaje hombre a hombre, un tanto riesgoso,
pero hay que aprovechar la intensidad y la sangre latina, que tiene que aparecer, pero con un valor agregado, salida con el balón desde atrás, atreviéndose a jugar y con una movilidad en el medio campo, propia de enganches móviles que no queden fijos en una posición para empezar a jugar, tener recursos desde atrás para salir jugando o tras una presión tras perdida, con un equipo que entienda de táctica para crear y destruir. Ahora bien, para llegar ahí es un proceso y voy a sacar a la federación de la ecuación, centrándome únicamente en la Vinotinto. Lo primero que necesitamos es un entrenador que no quiera ir a un mundial. ¿A qué voy con esto? Antes el proyecto se estaba construyendo por el techo, no había cimientos sólidos, ahora toca todo lo contrario, empezar por el primer bloque desde abajo. Muchos venezolanos entienden que un proceso, pero otros quieren todo para allá. No sé de dónde salió esa mentalidad cuando no hemos logrado nada, pero no hay paciencia y el entrenador debe aguantar los linchamientos y confiar en el equipo. El primer aspecto a trabajar es la mentalidad. La táctica está bien en las bases, pero para empezar este nuevo ciclo, hay que tirar la pizarra. Si no hay cabeza, no hay nada. Con el Bocha no hubo un estancamiento, hubo un retroceso. Los partidos de visitantes se jugaban a buscar el 0-0 desde el inicio, nos infravalorábamos nosotros mismos y eso pesa en la cabeza, por eso se nota el nerviosismo y el miedo a jugar con el balón. Richard Páez lo decía en una entrevista. Conmigo, los jugadores creían que podían ganarle a cualquiera, y eso es lo que necesitamos, gente que se la crea y se atreva. Eso es un técnico que no brille en el juego, sino en las ganas, al menos para empezar. Puede parecer algo básico, pero eso es de las cosas más complicadas que hay, es empezar de cero en todo. El nuevo proceso trae consigo un recambio generacional, donde deben estar involucrados una base de los jugadores preestablecidos que yo tengo bastante claro: Aramburu, Ferraresi, Osorio, si recupera el nivel, Yangel Herrera, Telasco Segovia y Savarino, acompañado de la generación de relevo en el exterior y jugadores del fútbol. Deben sembrar la filosofía de juego que, a mi parecer, debería ser la que comenté antes por las fortalezas que tenemos y, a partir de ahí, podemos empezar a desarrollar un juego mucho más vistoso, pero tan solo cambiar lo que he dicho hasta ahora tardará mínimo 2 ciclos mundialistas, es decir, nuestro objetivo no es 2030. Por eso dije que el entrenador no debe querer ir al mundial, sino poner los primeros bloques del proyecto, es 2034 con un proyecto sólido. Hacerlo más vistoso será cuando todas las piezas encajen donde corresponden y para eso pasarán décadas. La selección debe tener un papel crucial en el fútbol. Si la liga no se arregla desde adentro, la selección debe cumplir ese rol, sembrar la filosofía y que los jugadores provenientes del fútbol sean los encargados de retransmitirla de a poco. Esto en el caso de que la federación no se mueva para solidificar el proyecto. En caso contrario, la federación montara la base de la liga y la selección, con sus representantes de la liga empezaran a construir el techo, hasta encontrarse en un quinto piso en el que coexistan ambos modelos, porque de diferentes ángulos, trabajaran en el mismo edificio. La generación del relevo pisa con fuerza y hay que cuidarla. El nuevo entrenador debe cuidar y mantener los procesos, eso incluye no borrar a los jóvenes. El Bocha convocó al Tuti Andrade por 2 fechas de eliminatorias, a David Martínez lo puso de titular en un partido contra Uruguay por la presión externa, a Milani solo duró una fecha de eliminatoria. Ese no es el deber ser, y mucho menos cuando tenías la última generación de los veteranos que los iban a ayudar a crecer. Hay que llevarlos con calma, sin presión y hacerlos partícipe de toda la eliminatoria. No significa que jueguen de titular, ni que lo hagan en todos los partidos, significa no apartarlos y prepararlos porque son los que vienen y necesitan aprender de la experiencia. El ejemplo más claro es Argentina. Mastantuono es un caso aparte porque es un proyecto ya consolidado y solo cambian una ficha. Yo voy más atrás con Thiago Almada. Jugaba en el Atlanta United y siempre fue considerado la selección, no jugaba pero seguía siendo convocado. Es campeón del mundo y no recuerdo un solo minuto de él, pero estuvo ahí, lo llevaron y lo fueron puliendo de a poco.
Pasó por el Botafogo, Lyon y cada vez jugaba un poquito más, hasta que hoy es el recambio la posición de enganche y jugó de titular en las últimas fechas de eliminatorias. Hay que respetar los procesos, porque repito, es a largo plazo y debe sembrar las semillas para que recoger los frutos en el futuro. Por último, está pasando algo importantísimo, de manera orgánica. Se está creando un ecosistema futbolístico de aquellos que ya vivieron en sangre propia lo que es ser vinotinto. Fichero con su Academia de Tecnificación, Micu Fedor Arango y José Manuel Rey con un podcast, Vizcarrondo como entrenador de la Sub-17, Aristigueta y Maldonado como entrenadores en Primera División. Cada uno de los que formaron parte de esta historia, están apoyando la construcción, no solo del ecosistema, sino de una cultura futbolística escasa en el país. Es algo que ocurre afuera y que era necesario porque saben lo que hace falta para llegar, porque aprendieron desde los errores y es algo que se tiene que seguir retroalimentando para llegar a donde queremos. Todo está en las bases. Si no cambian los cimientos, podrás tener muros de mármol que se derrumben en un primer temblor. Es el momento perfecto para volver a empezar, pero todas las piezas que tienen que responder al mismo objetivo, incluyendo la prensa, pero eso es un tema aparte.